agradecida por la invitación que me hizo la Universidad de El Salvador, en el marco de la Semana Literaria allá en la universidad. De verdad espero que este video sirva. Sé que están en la licenciatura de Letras y agradezco mucho a Mario Villalobos por darme este espacio y este momento para poder charlar y conversar un poco de cosas. Me llamó mucho la atención que me consideraran una escritora que podía venir a darles consejos y que podía hablar un poco de mi experiencia, que bueno, la verdad sí creo que no es tanta, pero lo que les pueda compartir con muchísimo gusto se las voy a dar y voy a hablar con ustedes un poco de los temas que creo que nos pueden servir. Y bueno, antes que nada, de verdad los felicito. Es una licenciatura que a mí me encantó estudiar. Yo estudié Ciencias de la Educación y la amo, pero sí creo que puede enriquecernos muchísimo en todo lo que tiene que ver con literatura, con escritura, con la imaginación, que nos puede hacer de verdad personas cultas y por lo tanto abrir la mente a más opciones, al universo y poder ser mucho más empático con las cosas que suceden y más crítico. Entonces, bueno, felicidades y sigan disfrutando de esta carrera que me parece que es hermosísima. Y bueno, me preguntaban y me decían que hablara un poquito de la importancia de la lectura. ¿Y qué decir? Para mí escribir ha sido inherente de leer, y son dos cosas que he hecho a la par desde muy pequeña. Mi mamá desde chica siempre nos promovió muchísimo la lectura. Yo estuve en escuelas en donde leer era como parte de la formación académica y lo procuro ahora que yo soy mamá y es lo mismo, ¿no? Yo siempre estuve expuesta a libros y por lo tanto es parte como de mi ser, de mi estar. Entonces yo en aquel momento cuando estaba muy pequeña siempre estuve expuesta a leer y mi mamá era muy de también leer y de preguntarme y ella platicarme lo que leía y entonces desde ahí como que surgió y luego llegaba a la escuela y seguía leyendo y podíamos conversar sobre un libro que estábamos leyendo. Entonces me parece que ese trabajo de la lectura, que por ahí también me decían cómo creen o cómo darías un consejo para promover la lectura en casa, en las escuelas, con los amigos, pues me parece que en casa es teniendo siempre la cercanía al libro y no solamente decir lee, como papás y como padres nos toca a nosotros leer. Tú quieres tener un hijo lector que te vea leer primero, ¿no? Y también elegir qué leer. Nosotros como padres luego decimos, sí, pero es que tienes que leer tal autor y uno muy rebuscado o uno muy complejo. Y la literatura, como cualquier otra cosa en el mundo, va empezando poco a poco. Entonces, es que vayan leyendo, que vayan encontrando los temas que les gustan y en la medida en que va complejizándose su vocabulario y todo lo que van entendiendo, porque las palabras a veces, yo ahorita lo veo en el proceso de mi hija que tiene 8 años, no son todas muy fáciles de entender. Entonces, eso puede truncar el decir si quiero seguir leyendo o no quiero seguir leyendo, ya no me gusta o sí me gusta, ¿no? Entonces es bien importante que sean lecturas ágiles, fáciles, que poco a poco se vayan complejizando y tú preguntarles, ¿qué te pareció que leíste tú, uno como adulto haberlo leído? En el caso de las escuelas es lo mismo, debe de haber bibliotecas en cada aula, debe de haber acceso y una hora específica para leer en donde cada niño traiga su libro o haya un libro en común que todos vayan a leer y puedan discutir y hacer un debate sobre el libro, platicar qué personaje te identificas, cuál te gusta más, por qué le ves diferente, tú qué le cambiarías. Me parece que es importante hacer como ese tipo de dinámicas porque ahí creo que caemos como en las matemáticas a veces, ¿no? Repetición y sin sentido. En el momento en que le encuentras sentido a las cosas, entonces se quedan ahí en la cabeza de uno, ¿no? También me decían por ahí que platicara qué logros se obtienen al leer en la vida personal y profesional. Bueno, me parece que de entrada te enriquece, te abre, es como viajar, te abre las compuertas de otro mundo, de otras realidades, de otras mentalidades, de otras estructuras mentales, de otras palabras. Por lo tanto, el acervo cultural se amplía, pero también el ser crítico, el ser cuestionador, el ir más allá, el no quedarte parado aquí en donde te dijeron que hasta aquí llegaba, sino ir más allá, abrir todos los horizontes que son posibles. Entonces me parece que si queremos que un mundo avance de verdad, es muy importante la literatura, no solamente a nivel personal, a nivel profesional, porque te hace ser persona, te hace ser una buena persona. ¿Sí me explico? Uno va a la escuela y aprende cosas, muchas cosas,
pero el ejecutarlas y llevarlas de una manera correcta es el ser una buena persona o solamente hacer las cosas, así yo como lo diferencio, ¿no? Y entonces me parece como muy importante que el leer te va nutriendo, no solamente la mente, te va nutriendo el alma, te va nutriendo las ideas, te va nutriendo tu personalidad, de manera que puedes ser incluso más tolerante, más empático, puedes entender las posturas de las demás personas, tienes un vocabulario mucho más amplio y tus redes neuronales forzosamente tienen que crecer y entonces las soluciones son más de las que una persona que no lee puede creer que hay. Y eso también te da la posibilidad de ser más exitoso y más feliz en lo que haces. Entonces me parece que la literatura, bueno, te abre el mundo, te abre la cabeza así, tal cual, te la corta, te mete cosas y pum, la cierra y todo puede ser de diferentes maneras. Pero además, bueno, en la vida personal te puedo ayudar ya en la parte como no profesional y no de crecer a lo mejor personalmente, sino de entretenimiento. Me parece que son horas invertidas. Si inviertes horas viendo la tele, pueden ser horas invertidas en leer y entonces imaginar, entonces ejercitar ese músculo de allá arriba y decir, bueno, vamos a darle otra vida, otra manera y te hace ir más allá. Y me parece que como distracción también es la mejor. ¿Yo qué les puedo decir? Lo que pasa es que yo prácticamente no veo tele, soy la típica persona así como medio ratona de biblioteca, casi no salgo ya, antes de más joven sí, pero no salgo mucho, yo prefiero siempre leer, leo 3 libros a la vez. Por ejemplo, ahorita estoy leyéndole Momo a mi hija, porque Momo, por ahí también me preguntaban, ¿cuáles son tus autores preferidos? ¿Cuáles son esos autores que te inspiraron a escribir? Bueno, Michael Ende es uno de mis autores preferidos. Momo es un libro que he leído varias veces. Ya hace como 10 años que no lo leía y ahora mi hija se lo estoy leyendo un capítulo diario por las noches, entonces puedo decir que estoy leyendo Momo de nuevo y me inspira horrores y me hace una reflexión de esta sociedad, wow, que ni los buenos memes que puedes encontrar en internet, ni las buenas palabras de las reflexiones que puedes encontrar en Twitter o en Instagram, ni las buenas palabras que te puede decir una persona que a lo mejor se dedica a buscar el buen vivir, pues, te puede dejar. De verdad, las analogías y toda la manera la metáfora que maneja a los hombres grises, ojalá algún día se den el tiempo de leerlo, de verdad es fabulosa. Y lo increíble es que encaja en cada etapa del ser humano. O sea, hace 20 años que lo leí, de verdad tenía un sentido, pero hace 30 o un poco menos que lo leí, también tenía un sentido. Y también dije, ay, y ahorita que, bueno, estoy mucho mayor, lo leo y digo, wow, sigue siendo hasta peor ahora, ¿no? A mí me encanta Michael Ende, me encanta y me encanta Momo. Estoy leyendo Persona Normal de Benito Taibo. Es de verdad otra cosa fabulosa. Ese va derechito a mis libros preferidos junto con El Principito y Momo. Y otro libro que de verdad me marcó y que me generó una inspiración tremenda es uno que se llama Corazón de Piedra Verde, de Salvador Madariaga, un historiador. Y bueno, habla de cuando llega Hernán Cortés aquí a México, pero bueno, lo entrelaza con una historia de amor como entre fantasiosa y sueños y realidades, pero todo lo que te cuenta históricamente es real, porque él es historiador, entonces tiene veracidad, y eso todavía me transporta como más, me llena como de, ay, ya saben, ese morbo de, wow, todo esto pasó de verdad, pero por otro lado te va llevando ese hilo conductor súper delicado de una historia de amor, porque no es una historia de amor, es un libro grueso, no es una historia de amor, pero está ahí como ese hilo, fantasioso, porque le metió fantasía. Es de verdad fabuloso ese libro, fabuloso, te deja muchísimo la imaginación. Yo me acuerdo que me lo leí con el soundtrack de La Misión, no sé si han visto esa película, pero tiene un soundtrack de verdad bellísimo, a mí me encanta ese tipo de música, y bueno, me lo disfruté muchísimo. Entonces, si tengo que hablar de autores que me han inspirado, o de libros que me han inspirado y que me botaron la imaginación, han sido esos. De verdad, yo siento que los vuelvo a vivir. El Principito, El Corazón de Piedra Verde y Momo, son los 3 más. Tengo muchos que me han gustado, pero esos son los 3 más. Y creo que Persona Normal de Benito Taibo, que habla de Sebastián, un chico de 12 años que se queda sin papás y se pone a cuidarlo Paco, que es su tío, y es un hombre realmente que ama los libros y hace unas referencias bibliográficas maravillosas. De verdad te abre otra vez el mundo.
Es increíble ese libro también, ya estoy por terminarlo. Luego tengo mi canal de YouTube y por ahí dejaré una reseña porque lo vale, de verdad lo vale, está realmente súper, súper lindo. Y bueno, por ahí también querían saber de mi proceso creativo. Mi proceso creativo no es tan complicado porque mis libros, la verdad es que los escribo mucho con el afán de vaciarme a mí misma. Desde que yo leo, yo escribía. Entonces, cuando yo leía cualquier libro, desde muy pequeña, tenía como mi libreta de anotaciones y yo anotaba, ay, pues a mí me hubiera gustado que tal personaje hiciera esto, y entonces yo me inventaba mis propias historias, o si me quedaba con la idea de algún personaje que me gustaba mucho la historia que no se desarrolló, yo lo desarrollaba, y así como mis anotaciones siempre. Luego más grande mi diario, siempre me ha gustado escribir a la par de leer. Entonces, siempre también lo que me sucedía era que estaba en algún lugar, seré sincera, lugar aburrido, y que estás escuchando la letanía esa cansada, en donde la gente habla planamente, y dice, sí, muy bien, ok, pues hay que escuchar. La verdad es que me iba. Entonces parecía que estaba escuchando, pero no, estaba inventándome toda una historia, que luego llegaba a casa y le escribía. Entonces tengo libretas con mi diario, por ejemplo, y luego historias ahí metidas de 4 o 5 hojas que iba haciendo siempre como con el rollo de drama, con amor. A mí me encanta el romanticismo, porque yo creo en el amor en cualquier tipo de presentación. Y entonces, bueno, siempre tenían como algo por ahí de qué hablar del amor y del drama y de lo que me inspiraba. Entonces, mi proceso creativo viene de mucho tiempo atrás. Eso yo creo que tengo escritos desde los 11 años. Ya más adelante, como a los 20, 22, empecé a escribir ya más historias más largas. La primera no tiene ahora sí que ni pies ni cabeza. Es una cosa así extraña, un revoltijo de cosas, pero que yo siempre he creído que hay que respetar la creatividad en su momento que sucede, y la tengo ahí guardada. Nunca la voy a mostrar, de verdad, eso sí puedo decir, no la voy a mostrar, es algo muy íntimo mío, pero que tiene que estar ahí para recordarme lo que también fui y cómo empezó todo, ¿no? Después empecé otra historia, y esa la fui puliendo con el tiempo. Esa yo creo que me llevó unos 3, 4 años escribirla, de verdad, de buscar la música y de desarrollarla y de pensar los personajes y por qué quería ponerlos. Y bueno, la fui desarrollando. Esa historia se publicó el año pasado, apenas después de 13, 14 años de haberla escrito. Y mi proceso creativo es, me siento, necesito música, siempre necesito música, y las ideas a veces llegan o solas, de un sueño, de estar conduciendo y de pronto veo algo que me llama la atención y se me destapa, o de pronto estoy en un centro comercial y sucede algo al lado que escuché y se me viene, o algo que me está generando como ruido en el interior, algo que me hace sentir como mal, y entonces pum, escribo sobre eso. Alguna noticia que me generó una molestia, pum, escribo sobre eso. La verdad es que la inspiración me llega de lo que sea, porque estoy como muy abierta a ella todo el tiempo. Es algo que siempre ha sucedido en mí, entonces sucede. ¿Y qué hago? Bueno, empiezo a pensar la historia, tomo una libreta, y en esa libreta voy marcando los puntos más importantes de lo que yo quiero tratar, empiezo a definir los personajes, como desde las cosas físicas, características físicas, hasta a qué se dedica, qué hace, cuántos años tiene, quién es su papá, quién es su mamá, cuál es la situación familiar, como todo ese tipo de cosas, y lo guardo. Entonces hago un apartado en mi libreta de esa historia y empiezo a escribirla. A veces el título no llega junto con la historia, pero le voy dando tiempo para que cuando vaya avanzando la historia, pues pueda venir con todo y título, y empiezo a escribirla. La verdad, es raro que me preocupe cómo la voy a escribir, porque yo una vez que me siento, escribo lo que quiera escribir. Intento no pensar en los demás, en si les va a gustar, si no les va a gustar, si lo van a disfrutar, si no. Yo lo estoy disfrutando, a mí me está gustando, yo me estoy divirtiendo, estoy sacando todo eso que tengo en la cabeza, de verdad me está drenando, de verdad siento que me está dejando algo a mí, que yo estoy sintiendo que lo siento, porque eso también es muy importante, y de verdad está sucediendo la película que tengo en mi cabeza, está sucediendo lo que estoy escribiendo, y bueno, la mayoría de las veces pasa, y es algo que he disfrutado mucho. Entonces mis procesos creativos tienen que ver con una libreta, con música, siempre con una computadora, y a escribir. Puede estar aquí mis hijos brincando, puedo tener todo alrededor, eso no importa. Si tengo esos elementos, yo escribo. Y entonces para mí es algo como muy natural, la verdad, no lo forzo y sucede, y siempre ha sucedido, y amo que suceda. Y bueno, ya porque para finalizar, porque si no esto va a durar una eternidad, a mí me ponen a hablar de libros, escritura y procesos creativos, y yo aquí me quedo todo el tiempo. Me pedía el profesor Mario que pudiera darles un consejo
a quienes escriban, pero no se animan a compartirlo por temor. Bueno, yo creo que ¿yo qué les puedo decir? Yo empecé a compartir mis escritos hasta los 30 años y yo empecé a escribir a los 11, o sea, ha pasado mucho tiempo. Yo creo que tiene que ver con que no te importe lo que opinen los demás, que hagas lo que más amas hacer y que lo hagas siempre respetándote a ti mismo y las ideas. Que si te atreves a compartirlo, no estés a la expectativa de los demás, sino a la expectativa de ti. Que si sea un lector, 3 lectores, 20 lectores, 100 lectores, 1000 lectores, siempre hacer caso a lo que te dicen y siempre responder a las buenas cosas que te dicen, no entran parte en las malas, aprender a escuchar. El hecho de que uno sienta que es lo mejor lo que está haciendo no quiere decir que no tenga fallos, y entonces las personas a veces, quienes crees que te están diciendo algo que te pueda hacer crecer, tomarlo en cuenta y aprender de ello. Quienes crees que nada más están exteriorizando un gusto y tiene que ver con una cuestión así como subjetiva, yo creo que hay que eliminarlo y seguir, porque en este mundo, sobre todo en este mundo de la escritura, es muy fácil, es como un globo, fácil te pinchan y caes y decaes. Es bien fuerte, porque además estás exponiendo algo muy íntimo, algo muy tuyo, algo que de verdad pariste, ¿no? Y vas y lo pones a los ojos de la gente. Entonces, si tú tienes un hijo, obviamente la mayoría no tiene, pero cuando tú tienes un hijo no te importa lo que piensen los demás, tú lo quieres igual, piensen o no piensen de los demás lo que quieran pensar, bueno, es igual en el libro, o en un escrito, o en un poema, en lo que a ustedes se les ocurra. Respétense, respétenlo, cuídenlo, y cuando se sientan listos, porque de verdad uno llega al tiempo que se siente listo de exponerlo, expónganlo, y que sea lo que tenga que ser. Sean abiertos de mente y bueno, las cosas en la vida llegarán cuando tengan que llegar. Y nada más es eso. De verdad espero que esta semana literaria, en el marco del mundo de las letras, lo terminen fabuloso. Me parece una iniciativa increíble. Yo creo que sí se está leyendo y se está leyendo mucho, pero no de lo que siempre se cree que se tiene que leer, sino de todo se está leyendo. Y en la medida en que tengamos un panorama amplio de qué leer, podemos ir discerniendo y eligiendo qué es lo que nos puede servir. Entonces les mando muchísimos besos. Soy Ana Coello. Espero que les haya servido un poco esta charla, que si quieren me vuelvan a buscar, estoy súper abierta para platicar. Ya he ido a su país, es hermoso, y les mando millones de besos hasta allá en El Salvador. Cuídense, gracias.